Paz y bien, soy el hermano Jesús María Bezuna Artea y aquí estoy con ustedes de nuevo con mucho gusto para compartir un poco de la palabra de Dios sobre cosas muy importantes en esta serie de temas que estamos desarrollando de seguidores de Cristo y tratando de describir lo que conlleva el ser seguidor de Jesús en la iglesia. Bueno, hemos tratado pues una serie de temas respecto a la historia de la salvación, respecto a la experiencia de la salvación en los sacramentos y comenzamos el tema pasado a tratar unos cuantos temas que creo que son complementarios e importantes para todos nosotros en la experiencia eclesial y de fe. Bueno, el tema anterior fue la palabra de Dios, la importancia que tiene la palabra de Dios en nuestra vida y en la vida de la iglesia. Pero vamos a ver ahora el tema de la oración. Hoy día, en cierto modo, los grupos y personas más cercanas a la iglesia, los grupos eclesiales, como se llaman, han despertado una conciencia bastante fuerte sobre la importancia de la oración. Entonces creo que es importante para todos los cristianos el tener una idea clara sobre el sentido que tiene la oración en nuestra vida, tanto a nivel personal como comunitario. Para empezar, voy a citarles, como lo suelo hacer, el Catecismo de la Iglesia en el número 2565. A través de estas citas del Catecismo, yo quisiera también motivarlos, a los que me escuchan, a leer este Catecismo, porque tiene una riqueza muy grande para entender prácticamente todos los temas importantes de la vida cristiana. Algunos pues dicen que es conservador, otros que no llega a llenar todas las necesidades de formación de la iglesia, etcétera, o que no está suficientemente actualizado. Bueno, de cualquier manera, es una riqueza. Hace ya casi 40 años que se publicó, si no recuerdo mal, bajo el magisterio del Papa Juan Pablo II, y pues, es importante. Hay ediciones breves del mismo, pero creo que es más rico la edición completa. Sí, es un poco larga, el texto tiene unas 400 páginas, entonces, pero pues poco a poco se va leyendo. Pocas páginas cada día que se leen, 5 o 10 minutos, pues en menos de un año se acaba la lectura. Bien, hecho este paréntesis, me centro en lo que dice pues el Catecismo en este número 2565 sobre la oración, un parrafito, claro, solamente. La oración es la relación viva de los hijos de Dios con su Padre infinitamente bueno, con su Hijo Jesucristo y con el Espíritu Santo. La vida de oración es estar habitualmente en presencia de Dios y en comunión con Él. La oración es cristiana en tanto en cuanto es comunión con Cristo y se extiende por la Iglesia, que es su cuerpo. Sus dimensiones son las del amor de Cristo.
A partir de estas palabras podemos entender que la oración es una experiencia personal de cada creyente, de cada cristiano, que tiene como objetivo la comunicación y comunión espiritual con Dios. Una comunión que ha de abarcar toda la vida, de manera que en nosotros se haga realidad la recomendación de Jesús que leemos en el Evangelio de San Lucas, capítulo 18, versículo 1, de orar incesantemente para ser contemplativos en la acción, en cualquier circunstancia de nuestra vida. Contemplativos, que quiere decir vivir en comunión consciente con Dios. Cuando los discípulos de Jesús le pidieron que les enseñara a orar, Él les enseñó el Padre Nuestro. A través de esta oración, considerada la oración típica y principal del cristiano, Jesús enfoca nuestra vida a través de esta oración típica y principal del cristiano. Jesús enfoca nuestra vida a través de esta oración en 4 aspectos. Primero, reconocer que Dios es nuestro Padre. Segundo, desear su glorificación o alabanza de parte de todos. Tercero, pedir que se manifieste la riqueza de su reino. Cuarto, que se cumpla su voluntad. ¿Qué más puede pedir para sí y desear para Dios un hijo suyo? Lo demás lo pedimos en la segunda parte, según lo que Jesús nos dice en el Sermón de la Montaña. Busquen primero el reino de Dios, que lo demás se les dará por añadidura. San Mateo, capítulo 6, versículo 33. El pan o alimento de cada día, el perdón de nuestros pecados, la gracia para no sucumbir ante la tentación y que nos libre de todo mal. Estas son las preocupaciones que, según Jesús, hemos de tener presentes en nuestra vida. Más que preocupaciones, diríamos intereses y necesidades que hemos de considerar importantes en nuestra vida. Porque la preocupación, pues, solamente nos ha dicho Jesús, es el reino. Busquen primero, preocúpense primero. Es lo mismo, preocúpense, busquen primero el reino de Dios. A través de la oración se cultiva y se fortalece la comunión con Dios, tanto a nivel personal como a nivel comunitario. Esto pone de manifiesto que la oración del cristiano no es una oración preferentemente de petición o intercesión, sino de alabanza y acción de gracias, pues lo más importante que necesitamos ya lo tenemos, que es el amor y benevolencia de Dios, por ser nuestro Padre y por habernos dado a su Hijo Jesucristo, prenda y garantía de su amor y de su favor. La oración del cristiano, por tanto, tiene otra razón de ser importante, como nos lo sugiere el Padre Nuestro, y es que Dios lleve a cabo en nosotros su voluntad y sus planes. En modo alguno trata de conquistar o de convencer a Dios para que nos dé por nuestro lado. No. Nuestra inquietud es la voluntad de Dios, no la nuestra.
La oración más excelente que hacemos como cristianos, además del Padre Nuestro, obviamente, es la oración litúrgica. ¿Qué es la oración? La oración de la Iglesia, que comprende la liturgia de las horas en la que rezamos los salmos a diferentes horas del día, y también se hacen lecturas tanto del Antiguo como del Nuevo Testamento y de documentos del magisterio de la Iglesia. Luego, además de la liturgia de las horas, en la liturgia entran todos los sacramentos. Así, la oración individual, obviamente, debe sintonizar con la oración litúrgica y ayudarnos a profundizar los misterios que celebramos. Porque la liturgia es la fuente de donde brota la vida, donde se alimenta realmente la vida cristiana. Y la liturgia es oración pública, es decir, oración de toda la Iglesia, y además es oración comunitaria. Que los sacramentos y la liturgia de las horas normalmente se rezan en comunidad. La liturgia de las horas se puede rezar individualmente, pero se reza en nombre de la Iglesia. Los sacramentos, pues no. Ningún sacramento se celebra individualmente. En todos tiene que haber al menos un ministro y el que lo recibe, el sujeto que lo recibe, y idealmente una comunidad, un grupo que acompaña al sujeto. Otra fuente y dimensión importante de la oración del cristiano es la celebración de los misterios de Cristo en el año litúrgico. Particularmente, pensamos en los tiempos fuertes del año cristiano. El año litúrgico o año cristiano son sinónimos. Estos tiempos fuertes, que son el Adviento, la Navidad, la Cuaresma, la Pascua y Pentecostés. Estos tiempos llevan consigo una riqueza de lecturas de la palabra de Dios que nos ofrecen muchas motivaciones para dar el verdadero sentido cristiano a nuestra oración y a nuestra vida. Sobra decir que el Antiguo Testamento nos ofrece 150 salmos. La mayoría de ellos son hermosas oraciones aplicables a las distintas situaciones y sentimientos de la vida. Es una tarea pendiente para muchos cristianos descubrir y practicar el rezo de los salmos. En ellos encontramos realmente oraciones hermosas. Es un misterio, es un milagro. Digamos que dentro de la espiritualidad del Antiguo Testamento, que en general no se valora suficientemente de parte de la mayoría de los cristianos, pues encontremos oraciones tan hermosas. Bueno, a través de estas palabras describimos lo que es la oración, ¿no? Este párrafo que he leído del catecismo es un párrafo descriptivo de lo que la oración es, y en lo que les he explicado, pues les he dado como las fórmulas para poder vivir estas experiencias: el Padre Nuestro, la liturgia de las horas, los sacramentos. Voy a volver de nuevo y recalcar algunos puntos de este párrafo del catecismo y hacer algunas explicaciones
pertinentes. Primeramente, la oración es la relación viva de los hijos de Dios con su Padre infinitamente bueno, con su Hijo Jesucristo y con el Espíritu Santo. Todos tengamos en cuenta esto. La oración es una relación viva de un hijo con su padre, de un discípulo con su maestro, de un cristiano con su guía espiritual, que es el Espíritu Santo. Entonces no se trata solamente de palabras ni de pensamientos, se trata de conectar. No hablamos como quien habla en descampado, grita por si alguien le escucha. Estamos hablando a alguien que sabemos que está ahí, cerca de nosotros, aunque no lo veamos con los ojos del cuerpo. Pero nuestra fe nos da la oportunidad de conectarnos. Por eso es una relación viva. Yo sé que Dios me escucha. Yo sé que Dios toma en cuenta lo que yo estoy diciendo, pidiendo, expresando a través de mi oración. Por eso a continuación dice aquí este párrafo que la vida de oración, ¿ven? Ya no es solamente decir oraciones. La vida de oración es estar habitualmente en presencia de Dios y en comunión con Él. Porque sí, hay muchos cristianos para quienes la oración es decir oraciones. No. He dicho que la oración es una relación viva. Esa relación la podemos establecer con el pensamiento, con el sentimiento, con las palabras. Pero además de una relación, nos dice aquí que es una vida. En otras palabras, que nuestra vida de cristianos es una vida de orantes, una vida en la cual estamos en comunicación constante con Dios, y a esa comunicación le llamamos oración. ¿Y a qué nos conduce esta vida de oración o esa oración que la vivimos en la vida? Nos lleva a estar habitualmente en presencia de Dios. Habitualmente, es decir, normalmente, constantemente, aunque no nos acordemos, pero ya es un hábito que tenemos de estar, de saber. Yo por la fe sé que estoy en presencia de Dios, y entonces de vez en cuando pues le dirijo alguna jaculatoria, alguna breve oración, le dirijo un pensamiento, y a través de eso estoy activando esa presencia habitual de Dios en mi vida y esa comunión que tengo con Él. Porque la comunión de dos personas tiene manifestaciones diferentes, unas activas y otras pasivas. Cuando uno se saluda con otra persona, cuando uno se abraza con otra persona, cuando uno le hace un regalo a otra persona, está cultivando la comunión activamente. Cuando evita todo aquello que a la otra persona le puede disgustar, está procurando una comunión pasivamente. La comunión está procurando pasivamente, es una forma pasiva de procurar la comunión, porque evito todo aquello que la pueda perjudicar. Entonces, tengamos presente esto. La oración no es propiamente una actividad.
Es una actitud, es una vida, es una relación constante, habitual, continua. Es necesario orar incesantemente. He citado antes esas palabras de San Lucas capítulo 18 versículo 1, un capítulo en el cual Jesús o el evangelista incluye varias parábolas de Jesús sobre la oración. Este párrafo que estoy comentando dice también que la oración es cristiana en tanto en cuanto es comunión con Cristo y se extiende por la Iglesia, que es su cuerpo. Claro, porque la oración es una experiencia común de toda persona creyente. Es una experiencia común de todas las religiones. Entonces, pero recuerden que los apóstoles le dijeron a Jesús: enséñanos a orar como Juan Bautista enseñó a sus discípulos. Es decir, cada grupo religioso, cada religión, cada experiencia religiosa tiene una manera de comunicarse con Dios. Y entonces Jesús nos enseñó el Padre Nuestro. Por tanto, la oración será cristiana en tanto cuanto es comunión con Cristo y según la enseñanza de Cristo. Y esa oración, que es cristiana, se extiende por la Iglesia. Es compartida por la Iglesia, porque la Iglesia es el cuerpo místico de Cristo. Cristo es la cabeza, nosotros somos los miembros, por tanto todo lo que se refiere a Cristo también se refiere a la Iglesia. Y las dimensiones de esta oración, dice el Catecismo, son las dimensiones del amor de Cristo. Las dimensiones del amor de Cristo, ¿cuáles son? El amor de Cristo es un amor gratuito, es un amor universal que no excluye a nadie, es un amor constante, fiel, un amor que llega hasta el extremo. Entonces, si las dimensiones de la oración cristiana van a ser las del amor, la oración cristiana, precisamente por ser una experiencia de vida, por ser una relación, por ser una actitud, por ser comunión, nos va a llevar muy lejos. Nos va a llevar muy lejos en la vivencia del ideal de Cristo. Nos va a llevar hasta las cimas más altas de la experiencia cristiana, porque, no sé, podríamos decir que la oración es como el oxígeno, como la sangre de nuestra vida, como la savia que corre por las ramas de un árbol. Entonces, cuando una persona tiene buena salud, pues puede llegar muy lejos en todo, en sus ideales, en sus capacidades, en su desarrollo, en su vida, etc. Así como un árbol que esté bien sano y todas las ramas reciban la savia, que es como la sangre vegetal, pues también van a crecer y crecen más y más. Bueno, pues ahora ya está el asunto de que cada uno vea de qué manera quiere expresar esa experiencia o vivir esta experiencia de oración. La quiere practicar a través de la oración vocal, porque la oración vocal no es para gente ignorante. Por ejemplo, el rezo del rosario no es para gente ignorante, es una oración contemplativa. El repetir una oración muchas veces no es rutina,
es una ayuda para contemplar un misterio de tal manera que se va echando raíces dentro de nosotros. Ahí está, en ese sentido, la explicación que nos da el famoso libro Relatos de un peregrino ruso, en el cual se explica precisamente a una persona lo que quiere decir Jesús con esta frase de que es necesario orar incesantemente, sin interrupción. Entonces, ¿cómo podemos llegar a esa oración constante sin cesar? Pues precisamente ahí explica el maestro de vida espiritual que consigue este peregrino, le explica cómo a través de la repetición de una ejaculatoria, de una frase evangélica como es Jesús, hijo de David, ten compasión de mí, pues se puede llegar a una experiencia contemplativa. Entonces, la contemplación es, diríamos, lo contrario de la oración vocal. En la oración vocal nosotros actuamos. En la contemplación Dios es el que actúa. Lo que se va grabando en nuestro interior, en nuestra memoria, en nuestra afectividad, en nuestros sentimientos, etc., todo eso crea en nosotros como un rescoldo, crea en nosotros como un fondo que da base a nuestra vida. No sé, es como el noviazgo. El noviazgo tradicionalmente, como ha sido durante siglos, era un tiempo en el cual se cultivaba la relación entre un hombre y una mujer para contraer matrimonio. Entonces, después de unos meses o unos años de relación, es cuando esta pareja creían que podían comprometer su vida en el matrimonio. Entonces era una preparación, ¿no? De tal manera que el amor del uno al otro echaban raíces en su sensibilidad, en su corazón, en su alma. Así también podemos decir que la oración vocal es también un entrenamiento, una profundización, un sembrar, un cultivar en nosotros la experiencia de Dios, de tal manera que después queda ahí esa experiencia, esas raíces espirituales dentro de nosotros y podemos llevar la presencia de Dios constantemente. Podemos llevar esa comunión con Dios constantemente. Y por eso, pues, a partir de esta experiencia que se narra en este librito, se desarrolló esta oración contemplativa de la oración de Jesús. También otra forma de oración que ha tenido mucha fuerza en la Iglesia es la que se llama la Lectio Divina, que tiene relación con esta oración contemplativa porque en este método de la lección divina, es decir, de la lectura divina de la palabra de Dios, como si Dios nos leyera su palabra, meditamos un pasaje bíblico, lo profundizamos, lo elaboramos con otros textos afines, hacemos una oración sobre el mismo y luego dejamos que nuestra alma, nuestro corazón se recreen en ese mensaje o en ese texto o en esa palabra que hemos meditado. Y dejamos ahí, durante un tiempo, nos dejamos empapar por ese mensaje, por esa palabra, y eso es lo que llamamos contemplación. Luego pasaremos a
a ver cómo lo podemos ir cultivando en nuestra vida. Podemos tomar alguna decisión para que eso que el Señor nos ha concedido a través de esa palabra, de ese texto, pues no se quede en un sentimiento, aunque de por sí, cuando tenemos una experiencia contemplativa, aunque no decidiéramos nada, ya esa experiencia marca nuestra vida y no podemos vivir de cualquier manera. No podemos luego vivir indiferentes a esa experiencia que hemos tenido. Esa experiencia nos marca. Bueno, pues ojalá. Se acaba el tiempo, ojalá pues que se atrevan a vivir una oración comprometedora, una oración viva, una oración de relación personal con Dios, que sin duda alguna va a reportar tanto beneficio y tanta riqueza para su vida personal, su vida comunitaria y su vida eclesial. Que el Señor los bendiga. Paz y bien.